Gracia y paz sean a todos ustedes de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Grato placer, inmensa satisfacción de poder dirigirnos a tan amable público para poder llevar la palabra de nuestro Dios. En esta sección que estamos estudiando acerca de la escatología consumada, nosotros estamos viendo acerca del reino de Dios, que sería consumado en la venida del Señor Jesucristo. Hemos visto que las escrituras nos muestran que con la caída de Jerusalén y el templo, el reino de Dios fue consumado. Y hoy nos vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan acerca de los últimos días. Con las cosas que están aconteciendo en el mundo, hay muchos cristianos que dicen que estamos en los últimos días, porque ellos dicen que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Pero si nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que las cosas que están aconteciendo ahora siempre han acontecido en diferentes épocas. Han habido guerras, han habido terremotos, han habido hambre, porque esas cosas suceden a causa del pecado del hombre. Y Dios muchas veces envía sus juicios para castigar al hombre por su maldad y para abatir la soberbia del hombre. Y también las escrituras nos muestran que la situación económica y sociopolítica del mundo tiene que ver con los gobernantes. Porque Jesucristo dijo que los gobernantes de la tierra se enseñorean de los ciudadanos, es decir, se aprovechan, abusan. Por eso, mi estimado amigo y hermano que me escucha, yo te invito a no poner tu confianza en políticos, pon tu confianza en Dios. Oye, tu problema no lo va a resolver ningún político. Tu problema lo resolvió, tu problema de pecado lo resolvió Cristo Jesús. Y los otros problemas, siempre vamos a tener problemas en la tierra. Lo que necesitamos según la Biblia es sabiduría para conducirnos en este mundo, enfrentando cada situación que nos toque de vivir para la gloria de Dios. Entonces, ¿estamos en los últimos días? Bueno, los apóstoles hablaron de los últimos días. Y en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro habló de los últimos días. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, a partir del versículo 14 en adelante, nos dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, en el día del Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, los que se habían reunido allí, que oyeron el estruendo, dijeron que los discípulos estaban borrachos, porque el Espíritu Santo los había llenado y ellos estaban hablando diferentes idiomas, que no era el natural de ellos. Y los judíos que se habían reunido de diferentes naciones lo oían hablar en sus propias lenguas. Oye, ¿cómo esto están hablando? La maravilla de Dios. Pero algunos decían, no, es que están borrachos, porque no están borrachos. Entonces, el apóstol Pedro se puso en pie y dijo, no, esto no están borrachos. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde Dios había dicho que en los últimos días derramaría el Espíritu Santo. De manera que si el Espíritu Santo fue derramado en los últimos días, entonces el apóstol Pedro está diciendo con toda claridad que los últimos días habían llegado. Ahora, es importante nosotros entender que no son los últimos días del planeta Tierra, porque el planeta Tierra no va a tener fin. En el libro de Génesis, Dios lo dijo, en Génesis capítulo 8, del 20 al 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará el frío y el invierno, la siega y la cosecha, la siembra y la cosecha, la noche y el día. Es decir, la vida seguiría su curso normal. Dice, mientras la tierra permanezca. Y luego dice en Eclesiastés 1:4 que generación va y generación viene y la tierra permanece para siempre. Y hay varios versículos en las Escrituras que nos muestran que Dios no creó esta tierra para destruirla. Dios no creó esta tierra para destruirla. Bueno, algunos cristianos leen 2 de Pedro, capítulo 3, donde habla de que los cielos y la tierra van a ser destruidos por fuego. Un día explicaremos eso con más detalle. Uno se pregunta, bueno, el cielo donde Dios está también lo va a quemar por fuego.
porque usan literalmente ese lenguaje de que la tierra va a ser quemada y que todo lo que hay sobre la tierra, todo va a ser quemado. Plantas, los animales, todo eso. Pero entonces se contradicen porque usan Isaías 65 para decir que los animales se volverán mansos. Yo les pregunto a los que creen que el planeta Tierra va a desaparecer quemado en fuego, entonces ¿dónde van a meter esos animales? Porque se van a convertir en mansos. Y también en segunda de Pedro entraría, si se interpreta así, entraría en contradicción con Romanos capítulo 8, donde dice que la creación será libertada. Entonces yo pregunto, ¿la creación será libertada o será quemada? De manera, ese es el problema cuando nosotros tomamos todo literal sin entender el lenguaje de juicio que la Escritura habla, el lenguaje apocalíptico, el lenguaje simbólico y lo que es literal. Porque hay un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. Pero tenemos que entender donde la Biblia emplea ese lenguaje profético, ese lenguaje apocalíptico, ese lenguaje simbólico, ese lenguaje de juicio, como en segunda de Pedro capítulo 3. Entonces Pedro aquí está diciendo que ellos estaban en los últimos días. Que la evidencia de que los últimos días habían llegado era que el Espíritu Santo había sido derramado. Pero no solo el apóstol Pedro habló de que estaban en los últimos días, también el apóstol Pablo habló de que estaban en los últimos días. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios en el capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 11, nos dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, cuando Pablo le escribe a los corintios y le habla en este capítulo 10 de todo lo que aconteció en el desierto con el pueblo de Israel, de cómo Dios los castigó con juicios terribles, severos, por su pecado y por su maldad, y dice que esas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. Pero cuando usted lee nosotros ahí, ubíquese en el contexto histórico. O sea, ¿qué entendería un Corinto? Uno de la ciudad de Corinto, ¿qué iba a entender? Que eso estaba para amonestarlo a ellos. Y claro, no es que no haya lecciones para nosotros, pero no podemos obviar que esa carta fue enviada a los corintios y que si Pablo le dice a ellos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ellos iban a entender que ellos estaban viviendo en el final de algo. Ellos iban a entender que estaba terminando una era y que estaba iniciando otra era. Bueno, los judíos dividían el mundo en dos eras: la era de Moisés y la era del Mesías. Ellos decían que cuando viniera el Mesías se inauguraría una nueva era, que sería la era del reino de Dios. La era de Moisés inició en el monte Sinaí, la era de la ley. Entonces, los apóstoles están hablando precisamente de que con la venida del Mesías llegaron los últimos tiempos. Y que por lo tanto, la era del antiguo pacto, la era del Israel nacional, estaba llegando a su culminación. Y que Israel, como se profetizó en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31 y el capítulo 32, por rechazar al Mesías, ellos ya no serían más el pueblo escogido de Dios, sino solamente un remanente dentro de ellos que creerían en el Señor Jesucristo. Eso estaba ya profetizado en varios textos del Antiguo Testamento, que en un estudio posterior podríamos ver. Pero seguimos leyendo aquí en 1 Corintios, ahora en el capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7, y vamos a leer desde el 24 en adelante, donde nos dice lo siguiente: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarte. Está libre de mujer,
no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y las doncellas si se casan no pecan, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, los cristianos que están diciendo que estamos en los últimos días, que ya Cristo viene pronto, debieran entonces tener la actitud que tenía el apóstol Pablo, de decir, hermano, ya es mejor no casarse. Está bien, si te casas no peca, pero el consejo de Dios es que no te cases, porque ya estamos en los últimos días, ya el tiempo es corto. Y tú si tienes esposa ahí como si no lo tuviera. Y cuando tú compras no te alegres porque compraste, y cuando poseas algo no te alegres porque lo conseguiste, porque ya pronto lo va a dejar. Pues ya Cristo viene pronto, ya el tiempo es demasiado corto. No, al contrario, muchos pastores en la iglesia cuando tienen muchos miembros que no se han casado dicen, aquí hay que ponerlo en contacto con otras iglesias de otro pueblo, de otro país, de otros lugares, porque tenemos que realizar matrimonios. Pero a la vez dicen, ya Cristo viene, ya estamos en los últimos días. Bueno, pero entonces si tú sé coherente con tu enseñanza, si tú estás creyendo que estamos en los últimos días, pues dile a los hermanos que no se casen. Aconséjale eso, porque es el consejo de la palabra de Dios. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está soltero, no procures casarte. Cada uno esté como Dios lo llamó. Quédese así. No, eso no es lo que le enseñan. Lo que le enseñan es que Cristo viene pronto, que ya sí estamos en los últimos días, pero a la vez le dicen que tienen que casarse. Una total contradicción a lo que está enseñando el apóstol Pablo en estos versículos. Ellos sí sabían que estaban en los últimos días. Ellos sabían que la era de Moisés, la era del templo, la era del sistema sacerdotal levítico estaba llegando a su fin para dar paso a un nuevo mundo. Y realmente, cuando nosotros estudiemos lo que la Biblia enseña acerca de los 2 siglos, nosotros vamos a ver que el nuevo siglo no solamente tiene que ver con la destrucción del templo, con la eliminación del sistema sacerdotal levítico y con el traspaso de la ley, sino que tendría que ver también con la destrucción, quitarle el poder a los dominios espirituales que oprimían a las naciones paganas. Por eso, con el reino del Señor Jesucristo es que se inaugura el nuevo siglo, la nueva era, porque Cristo le quitó los poderes a las potestades, a los principados. Por eso dice en 1 de Pedro 3:22, que Cristo, habiendo subido a los cielos, a Él están sujetos autoridades, principados y potestades. Claro, y en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que Cristo exhibió a las potestades y a las autoridades espirituales públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, eso se consumaría cuando Cristo destruyera el templo, formando a los romanos, y destruyera la ciudad de Jerusalén, como una evidencia de que se estaba vengando de sus enemigos. Y entonces se cumpliría lo que Jesucristo dijo, que muy pronto el enemigo sería echado fuera de este mundo. Así que vemos en los versículos que estamos leyendo que los apóstoles decían que ellos estaban viviendo los últimos días, que los últimos días habían llegado. Sigamos hacia adelante, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Que este es un texto que los cristianos comúnmente usan para decir, miren, estamos en los últimos días porque se está cumpliendo lo que dice 2 Timoteo 3, el carácter de maldad de los hombres se está acrecentando. 2 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 nos dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es que cuando leemos la Biblia, creemos que la Biblia está hablando directamente a nosotros. Que pasó a todas las personas del primer siglo, la ignoró, le pasó por encima. Que eso no tenía nada que ver con ello, que eso fue escrito para nosotros. Pero aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, debes saber esto. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque ya los apóstoles los habían dicho. Cuando leemos en Judas y en 2 de Pedro capítulo 2, esos apóstoles hablan y le dicen a los cristianos, recuérdense que ya se había dicho por medio de los profetas y de los apóstoles del Señor Jesucristo, que en los últimos días vendrían personas con malas intenciones y que por lo tanto debían apartarse de ellos. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, debes saber esto, es decir, lo que tú estás viviendo, no te va a ser fácil tu ministerio, porque estamos en los últimos días y tú debes tener presente que en los últimos días esta sería la condición de los hombres. Así serían los hombres, implacables, crueles, traidores. O sea, Timoteo, te van a traicionar, te pueden traicionar. Tú debes tener eso pendiente. Y para que esté más claro, al final él le dice, estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, son muy religiosos. De los tales, apártate. Evita a los tales. Bueno, pero si eso no es para el tiempo de Timoteo, si eso era 2000 y pico de años después, ¿cómo Pablo le dice que se aparte si en su tiempo no iba a suceder eso? Si eso era para los últimos días, y los últimos días serían 2000 y pico de años después. ¿Y por qué le dice que lo tenga pendiente? Timoteo, ¿qué te importa a ti cómo van a ser los hombres 2000 años después? Tú tienes que ver con eso, no te importa. Eso no tiene nada que ver con cómo tú te vas a conducir. Así que, hermano, cuando estudiamos la Biblia en su contexto, tomando en cuenta la relevancia de la audiencia, entonces nos vamos a dar cuenta que ellos estaban viviendo los últimos días. De lo contrario, Pablo no tenía que hablarle así. Si 2000 años después que los hombres van a ser así, eso no tiene nada que ver con Timoteo. Eso no iba a ejercer ninguna influencia en la vida y en el ministerio de Timoteo. Pero como era para su tiempo, entonces él sí le dice, ten eso pendiente, no lo olvides. Y apártate de ese tipo de personas. Porque las escrituras, tanto en el antiguo como los apóstoles lo dijeron, ese tipo de personas se verían en los últimos días. Así que la evidencia es clara en las escrituras. Ellos entendían que ellos estaban viviendo los últimos días. Vamos ahora a la carta a los hebreos. La carta del apóstol a los hebreos. No sabemos cuál apóstol le escribió, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. En el capítulo 1 a los hebreos, en el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Ahora, alguien puede decir que se habla genéricamente, porque a veces uno puede decir, bueno, en estos últimos días yo me he sentido así, me he sentido mal, he tenido tal contratiempo. No, en la escritura no se habla así. Las escrituras lo que está diciendo es que llegaron los últimos tiempos que se había prometido en el Antiguo Testamento. Y que Dios entonces ahora habló en estos últimos días por su Hijo. Es decir, la palabra del Señor Jesucristo es la palabra final que da terminación a la era antigua y da inicio a una nueva era. Pero para que lo entendamos con más claridad, en el capítulo 9 lo dice de una manera más clara. Capítulo 9 a los hebreos, y en el versículo 26 nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, ahí está claro, en la consumación de los siglos. Es decir, en el final de una era para dar inicio a otra era. Así que
Las escrituras son claras, ellos entendían eso. Y aquí en el capítulo 10 a los Hebreos, versículo 23 al 25. Mantengamos firme sin frutar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto más veis que aquel día se acerca. Y en el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque ellos entendían que la consumación del nuevo siglo sería cuando Él apareciera. Y ya hemos hablado de que es una venida espiritual, que la evidencia fue la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén en el año 70. El apóstol Pedro también habló de los últimos días. El apóstol Pedro en Primera de San Pedro, en el versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en el 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. O sea, las escrituras son claras. Cuando Cristo llegó, llegaron los últimos días. Los últimos días fue un periodo de transición. Podemos decir que los últimos días fueron desde cuando Jesús nació, hasta el año 70, cuando el templo fue destruido. Y ahí entonces llegó el reino de Dios en su consumación. Santiago, apóstol Santiago, capítulo 5, habló de los últimos días. Desde el versículo 1 en adelante dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata está enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los últimos días. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado en vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado, clama, y los clamores de los que han cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira como el lavador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, qué consuelo sería para los primeros cristianos saber que muy pronto esos ricos opresores serían juzgados por Dios. En el capítulo 2 dice que los ricos estaban arrastrando a los cristianos a los tribunales, porque los pudientes judíos tenían una tenaz persecución contra los cristianos de origen judío que se convertían. Y aquí en este capítulo 5 él le dice que no solo hacían eso, sino que explotaban a los trabajadores. Y dice, ustedes han acumulado tesoro para los últimos días. Bueno, entonces si eso es para hoy, los ricos de aquel entonces no tenían, no había un juicio de condenación para ellos. O sea, esa palabra no tiene nada que ver con ellos. Porque si los últimos días son hoy, entonces son los ricos de hoy los que deben estudiar eso. Pero entonces los primeros, los ricos del primer siglo, cuando el apóstol está escribiendo, eso no tenía nada que ver con ellos. Pero él está hablando a ellos. Él está hablando en su tiempo. Y a ellos les dice, ustedes han acumulado tesoro para los últimos días. O sea, es claro, ellos entendían que estamos viviendo en los últimos días. Ahora, yo entiendo que todos estos versículos son muy claros, pero a mi entender, el que más claro habla de esto es el apóstol Juan en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, y yo voy a leer desde el versículo 15 para que veamos por qué le da estas exhortaciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no muere. Hijitos, ya es el último tiempo. Él no dice será. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, más claro de ahí no puede ser. El apóstol está diciendo, ustedes se les enseñó que aparecerían muchos anticristos y ustedes han visto que están apareciendo. Entonces estamos en los últimos días. En el contexto de Juan, él le llama anticristo a los gnósticos, que en sus diferentes variantes estaban negando, uno la divinidad de Jesucristo y otro la humanidad de Jesucristo. Unos decían que Cristo no podía ser Dios porque la materia es sucia y que por lo tanto él no podía ser Dios en la carne, no podía unir la materia con lo espiritual. Y otros decían, no, lo que sucede es que él no tiene un cuerpo de carne, él simplemente tuvo un cuerpo en apariencia, pero no era un cuerpo real. Si no tenía un cuerpo de carne, entonces no podía derramar sangre, y no podía derramar sangre, no podía hacer expiación por nuestros pecados. Por eso Juan le dice, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo para entender que no es como los gnósticos están diciendo. Y como ustedes están viendo que están apareciendo muchos anticristos, esa es la evidencia de que estamos en los últimos días. Este es el último tiempo, esta es la última hora. Así que yo pregunto, tenemos 2000 años, casi 2000 años de los últimos días. Entonces, fácilmente los últimos días se convierten en más que los primeros. Las escrituras nos dicen que los primeros cristianos estaban hablando de que ellos estaban en los últimos días. Mis hermanos, los últimos días ya pasaron. Fue los últimos días del antiguo pacto, donde el antiguo pacto estaba en decadencia, que fue inaugurado el nuevo pacto cuando Cristo murió en la cruz. Pero por un tiempo coexistieron ambos pactos. ¿Por qué? Porque en el entendimiento de las personas todavía lo espiritual no había llegado a claridad. Por eso cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 4, él compara ambos pactos. Él usa una analogía de Sara y Agar. Y así como Agar e Ismael fueron echados fuera, pronto el antiguo pacto con la vieja Jerusalén sería echada fuera para dar inicio al nuevo pacto, a la nueva era del Mesías, donde todos los poderes de maldad espirituales estarían bajo los pies del Señor Jesucristo. Así que no tenemos que temer que estamos en los últimos días. Cuando el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24 y en Lucas 21, le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean estas señales, entiendan que está cerca el reino de Dios. Jesús no dijo, cuando 2000 y pico de años aquellos que vivan vean esas señales, entiendan que está cerca el reino de Dios. No dijo ustedes. Y tenemos que tener pendiente la relevancia de la audiencia. El apóstol Pablo en ningún momento dijo, cuando habló en 1 Corintios capítulo 7 y capítulo 10, él no dijo, estas cosas están escritas para los que van a vivir 2000 años después, que van a vivir en el final de los siglos. No, él no dijo eso. Él habló de su tiempo. El apóstol Juan habló de su tiempo. El apóstol Pedro en Pentecostés y en su carta habló de los últimos días. En hebreo habla de los últimos días. Así que, mi estimado hermano, a nosotros lo que nos corresponde es disfrutar del privilegio que tenemos de compartir la gloria con Cristo Jesús, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Según las Escrituras, el reino de Dios es una realidad, porque de lo contrario nosotros no podemos ser reyes y sacerdotes y Cristo no esté reinando. Cristo ascendió a los cielos para sentarse en su trono. Así lo dice en Hechos capítulo 2,
del 29 al 36 y en Hechos capítulo 3. Cristo está sentado en el cielo. Ya no tenemos que esperar los últimos días. Ya lo que tenemos es que disfrutar del reino maravilloso del Señor Jesucristo, en donde Él está tratando de llevar su gracia y llevando su gracia a todas las naciones. Ya estamos unidos a Cristo Jesús, lo que hemos creído, disfrutando de las bendiciones maravillosas que Él ganó para nosotros. Que la gracia, el favor de Dios y su misericordia sean con todos y cada uno de vosotros. Y que vivamos cada día en una comunión auténtica y real con Dios el Padre, por medio de la fe en la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos y hasta una próxima ocasión.